Bienvenidos. En esta lección vamos a estudiar el libro de Zacarías. En este libro vamos a ver que Dios va a preservar su remanente y Dios siempre es fiel a sus promesas. También vamos a ver que Dios castiga a los líderes que deben guiar a su gente, pero en vez de guiar a su gente, caminen en su propio camino y realmente abusan a las personas. Dios dice que la razón por la cual existen los líderes es para servir a la gente. Empecemos. En esta lección vamos a estudiar el libro de Zacarías. Zacarías fue escrito por el profeta Zacarías, el hijo de Berequías, el nieto de Iddo. Iddo es el mismo que fue mencionado en Nehemías capítulo 12, versículo 4. Zacarías fue mencionado en Esdras capítulo 5, versículo 1 y capítulo 6, versículo 14. La fecha, 520 a 518 antes de Cristo. Recipientes, Judá. El propósito del libro es para enseñar que Dios va a preservar su remanente de todo daño. Nombres para Zacarías. En el hebreo, el nombre significa el Señor ha recordado. En el griego es Zacarías y en el latín Zacarías. Hay dos puntos en el libro de Zacarías. Punto 1. El mensaje durante la reedificación del templo en capítulo 1, versículo 1 a capítulo 8, versículo 23. Punto 2. Un mensaje después de la reedificación del templo en capítulo 9, versículo 1 a capítulo 14, versículo 21. Punto 1. Un mensaje durante la reedificación del templo en capítulo 1, versículo 1 a capítulo 8, versículo 23. En el 8º mes del segundo año de Darío, 520 a.C., la palabra del Señor vino a Zacarías. Los antepasados de Judá rechazaron los caminos de Dios. Dios advirtió a la presente generación de los judíos que no debían rechazar la palabra de Dios tampoco. Hay 8 visiones de Zacarías en capítulo 1, versículo 7 a capítulo 6, versículo 8. Primeramente, él vio hombres montados en caballos que recorrieron la tierra. El significado de esta visión es que Dios juzgará el mundo y restaurará su gente. La segunda visión, 4 cuernos y 4 artesanos en capítulo 1, versículo 18 a 21. Los cuernos son las naciones que dispersaron al pueblo de Dios: Asiria, Egipto, Babilonia y Persia. Los 4 artesanos son los que van a dispersar a Asiria, Egipto, Babilonia y Persia. La tercera visión, un hombre con un cordel de medir en su mano, capítulo 2, versículo 1 a 11. El significado es que Dios va a proteger su ciudad, Jerusalén. La cuarta visión, el sumo sacerdote Josué, en capítulo 3, versículos 1 a 10. La ropa sucia representa los errores de los sacerdotes y Satanás estaba listo para acusar a los sacerdotes. Dios regaña a Satanás y en el futuro va a restaurar a los sacerdotes. En el futuro, Dios mandará a su siervo mesiánico el renuevo. La quinta visión, el candelabro de los olivos en capítulo 4, versículos 1 a 14. Los olivos representan a Zorobabel y a Josué porque están ayudando con la restauración del templo. La verdad es que el Espíritu Santo está restaurando el templo. La sexta visión es el rollo que volaba en capítulo 5, versículos 1
a 4. El rollo fue de 30 pies por 15 pies, en otras palabras, 9 metros por 4.5 metros. Esto representa la maldición de Dios sobre la tierra. La séptima visión. Una mujer sentada dentro de una efa, en capítulo 5, versículos 5 a 11. La mujer representa la maldad. Dice en este texto, en capítulo 5, versículo 8 a 11, esta es la maldad, y la arrojó al interior del efa y arrojó la tapa de plomo sobre su abertura. Luego alcé los ojos y miré, y he aquí 2 mujeres salían con el viento en sus alas, y tenían alas como alas de cigüeña, y alzaron el efa entre la tierra y el cielo. Dije entonces al ángel que hablaba conmigo, ¿a dónde llevan el efa? Y me respondió, a la tierra de Sinar para edificarle un templo. Y cuando esté preparado, será asentado allí sobre su base. El significado de esta visión es que Dios va a remover el pecado de su gente. La octava visión es 4 carros entre 2 montes de bronce. Representan los espíritus que patrullan el mundo bajo la dirección de Dios. Los 2 montes probablemente son el monte Sión y el monte de Olivos. En capítulo 6, versículos 9 a 15, podemos ver que Dios guió a Zacarías para poner una corona en la cabeza de Josué para representar que su siervo, el nuevo, iba a construir el templo y ser el sumo sacerdote y un rey también. Es una profecía acerca de Jesucristo. En el año 518 a.C., una delegación de Betel vino para hacer una pregunta a los profetas y a los sacerdotes. Preguntaron si todavía debían ayunar porque ya habían regresado del exilio. Dios declaró que el propósito del ayuno no es el lamentar, pero humillarse ante Dios. Necesitamos recordar que no vamos a ser más santos por un ayuno. Es una manera para buscar al Señor y humillarnos ante el Señor. En capítulo 9, versículo 1 a capítulo 14, versículo 21, tenemos un mensaje después de la reedificación del templo. En el futuro, Dios iba a remover los enemigos de Israel. Dios también iba a morar en Jerusalén y mandar al rey mesiánico en un pollino. Es una referencia de la entrada de Jesucristo antes que él fuera crucificado. En Mateo capítulo 21 versículo 5 dice acerca de Jesús: Decid a la hija de Sión, mira, tu rey viene a ti, humilde y montado en una asna y en un pollino, hijo de bestia de carga. También en capítulo 10 a capítulo 11, Dios declara que Él va a remover a los líderes malos que no cuidan sus ovejas. Él va a buscar líderes que caminan con Él y que también cuidan su pueblo. La última sección del libro, capítulo 12 a 14, habla acerca de la venida del Señor. Va a ser un triunfo e Israel va a aceptar a Él, al que traspasaron. Es una referencia de Jesucristo. Dice Juan capítulo 19, versículo 36 a 37. Porque esto sucedió para que se cumpliera la Escritura. No será quebrado hueso suyo. Y también otra Escritura dice, miraron al que traspasaron. Un día, todas las naciones se van a reunir contra Israel, pero Dios va a proteger a su pueblo y establecer su reino eterno. Es una profecía acerca del futuro y declara Dios que Él tiene control y victoria sobre todas
las naciones. Una cosa que vimos en este video es que el Señor tiene control sobre todo. También podemos ver que Dios preservó un remanente de los israelitas como parte de su pacto con Abraham. Por lo tanto, los israelitas existen hoy, porque Dios siempre es fiel. Aunque los romanos destruyeron el templo y también Jerusalén en el año 70 después de Cristo, en el año 1948 Israel empezó a ser una nación otra vez, y podemos ver que Dios siempre es fiel.